Baguette. Los franceses no la inventaron. Eso es lo primero que vale la pena saber. Panes largos y delgados existían en toda Europa mucho antes de que Francia los reclamara, pero la forma específica y la corteza que la palabra describe hoy se cristalizaron en París a principios del siglo XX. La ley de 1920, que prohíbe a los panaderos franceses comenzar a trabajar antes de las 4 de la mañana, suele acreditarse como la razón por la que la baguette llegó a dominar el mercado. La forma delgada se hornea rápido, lo que significaba que el pan podía llegar al mostrador por la mañana. Antes de eso, los panes redondos y ovalados eran lo estándar. La baguette fue una solución práctica que se convirtió en símbolo nacional. El nombre significa vara o palo en francés, lo cual tiene sentido. Lo que distingue una baguette de otro pan blanco es la proporción entre corteza y miga. El interior, llamado la miga, tiene grandes cavidades de aire irregulares y una textura ligeramente masticable, casi elástica. El exterior debe crujir de forma audible al doblarlo. Ese sonido no es accidental, es la prueba. La corteza se forma porque los panaderos inyectan vapor al horno durante los primeros minutos de horneado, lo que mantiene la superficie flexible el tiempo suficiente para que el pan se expanda por completo antes de que la corteza se endurezca. Francia. Añadió la baguette a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2022. Ese mismo año, el francés promedio comía aproximadamente la mitad de baguette al año que sus abuelos en los años 70. Brioche. El pan francés que está tan cerca de la repostería que la línea entre ambos es en su mayor parte una tecnicidad legal. Para calificar como brioche, según los estándares franceses, una masa necesita al menos 45 gramos de mantequilla por cada 100 gramos de harina. Algunas recetas llegan hasta 80 gramos. Ese contenido de mantequilla es aproximadamente 4 a 8 veces lo que contiene una hogaza blanca estándar. El resultado es un pan con el interior de un buen bizcocho, miga apretada, uniforme, casi plumosa, con una riqueza que se siente en el paladar de forma diferente a los panes donde predomina el trigo. Se pone rancio lentamente porque la grasa recubre los hilos de gluten y ralentiza la pérdida de humedad. El nombre aparece en registros franceses desde el siglo XV, y los granjeros normandos son el origen probable. Normandia producía mantequilla excepcional con su ganado, y el pan enriquecido con mantequilla local era una expresión natural de lo que la región tenía en abundancia. Para el siglo XVII, el brioche estaba firmemente asociado con la riqueza. La famosa cita mal atribuida a María Antonieta, que coman pastel, suele traducirse más literalmente como que coman brioche, aunque no hay evidencia sólida de que ella lo haya dicho. El brioche cumple una doble función en la cocina. Se come como pan en las comidas, pero también forma la base del pan francés tostado, el budín de pan y los panes de hamburguesa en restaurantes que quieren una textura más rica, sin anunciar que sirven un bollo de postre. El contenido de grasa lo hace estructuralmente más débil que el pan magro. Por eso los bollos de brioche se aplastan bajo el peso de una hamburguesa de una manera que no haría un panecillo de masa madre. Challah. El pan proviene de la tradición judía, aunque el pan trenzado específico que conocemos hoy se desarrolló en Europa Central alrededor del siglo XV, probablemente en lo que hoy es Alemania y Austria. La palabra en sí aparece en la Torá, se refiere a una porción de masa apartada como ofrenda, pero el pan esponjoso y enriquecido con huevo que hoy se asocia con ese nombre es de origen medieval askenazí. Los huevos son lo que define estructuralmente a la challah. La mayoría de los panes no los llevan. La challah incluye múltiples yemas, que enriquecen la masa con grasa y le dan a la miga una textura apretada y esponjosa, y un color dorado que se intensifica más en el horno que el pan blanco común. La parte superior recibe un barniz de huevo antes de hornear, lo que le da el brillo característico. El trenzado no es decorativo, o mejor dicho, sí lo es, pero la trenza también eleva el pan mientras se hornea, dando altura y creando crestas definidas que se tuestan y caramelizan mientras la masa interior permanece suave. Las trenzas de 3 tiras son estándar para uso entre semana. Las de 6 tiras aparecen para el Shabbat. La challah de las festividades importantes a veces se enrolla en forma redonda, simbolizando el ciclo del año. La challah no contiene lácteos, lo cual es una elección deliberada dentro de la ley dietética judía. Las comidas que incluyen carne no pueden incluir leche también, así que un pan que funcione junto a cualquier alimento no puede llevar mantequilla. La riqueza que normalmente aportaría la mantequilla proviene enteramente del aceite y los huevos. Ciabatta. El pan que parece antiguo no lo es. Fue inventado en 1982 por un panadero llamado Arnaldo Cavallari, en Adria, un pequeño pueblo de la región del Veneto, en el noreste de Italia. Cavallari lo desarrolló específicamente para contrarrestar la creciente popularidad de la baguette francesa, que estaba afectando las ventas del pan italiano. Lo llamó ciabatta, italiano para zapatilla, porque la hogaza plana, ancha y de forma irregular le recordaba a un zapato de caza gastado. La masa es extremadamente húmeda.
La hidratación oscila entre el 75 y el 85%, lo que significa proporciones casi iguales de agua y harina en peso. La mayoría de las masas de pan rondan el 60 o 65%. El alto contenido de agua crea una masa suelta, casi líquida, que no puede amasarse en el sentido tradicional. En su lugar, se dobla repetidamente durante varias horas de fermentación. Esos pliegues construyen estructura de gluten sin desinflar la masa, que es la razón por la que la ciabatta tiene una miga tan abierta e irregular con grandes cavidades de aire. Cavallari registró el nombre como marca y lo licenció a panaderos de toda Italia y eventualmente en el extranjero. Para los años 90, la ciabatta se había extendido por toda Europa occidental, convirtiéndose en el panecillo de sándwich preferido de los cafés que querían algo con más textura que un panecillo común. La ironía es que el pan inventado para combatir la influencia francesa se volvió ubicuo exactamente en el formato que los franceses habían popularizado: el sándwich largo. La ciabatta no se conserva bien. La corteza se ablanda pocas horas después de hornearse, a medida que la humedad se redistribuye desde la miga hacia afuera. Focaccia. Plana, aceitada y con hoyuelos, la focaccia es anterior al Imperio Romano. La costa de Liguria, el tramo del noroeste de Italia que incluye Génova, es su lugar histórico más consistente, y la versión de esa región, llamada fugasa en el dialecto local, sigue siendo el estándar con el que se miden las demas: unos 2 centímetros de grosor, saturada de aceite de oliva, terminada con sal gruesa. Los hoyuelos no son estéticos. Se presionan en la masa después del último levado para reventar las grandes burbujas de gas que de otro modo crearían subidas desiguales en el horno. También retienen el aceite de oliva acumulado durante el horneado, lo que simultáneamente deja crujiente la parte inferior y mantiene la miga húmeda. Liguria tiene la tradición de comer focaccia con espresso por la mañana, mojándola directamente en la taza. Fuera de la región, esto parece excéntrico. Dentro de ella, es el desayuno. La focaccia comparte una fórmula de masa con la ciabatta: alta hidratación, larga fermentación, mucho aceite de oliva. La diferencia es principalmente la forma. La focaccia se aplana en un molde y se hornea en él. La ciabatta se forma libremente y se hornea directamente sobre una piedra. Misma materia prima, estructura diferente, comportamiento de corteza diferente. Los romanos probablemente horneaban un pan similar directamente en cenizas o sobre piedras calientes, lo que le da a la focaccia una pretensión de antigüedad más sólida que casi cualquier otro pan europeo. El nombre deriva del latín focus, que significa hogar. Naan. El nombre proviene de la palabra persa para pan simplemente de forma genérica, lo que indica cuán central era para las cocinas que usaban el persa como lengua culinaria y cortesana en Asia Central y del Sur. El pan plano específico, con levadura y horneado en tandoor, que hoy se llama naan, tiene sus raíces en las cocinas reales del Imperio Mughal, que gobernó el subcontinente indio a partir del siglo XVI. Las primeras referencias escritas al naan aparecen en el diario del poeta indo-persio Amir Khusrau en 1300 después de Cristo, describiendo el pan horneado en la corte imperial de Delhi. El tandoor es lo que hace al naan estructuralmente diferente de la mayoría de los panes planos. Un tandoor es un horno cilíndrico de arcilla que alcanza temperaturas entre 400 y 480 grados Celsius, más caliente de lo que la mayoría de los hornos convencionales pueden sostener. La masa se coloca directamente contra la pared interior del horno y se cocina en 90 segundos a 2 minutos. El contacto con la pared chamusca la superficie en puntos irregulares mientras el interior permanece suave. La forma característica de lágrima se debe a que la masa se estira por gravedad mientras el panadero la presiona contra la pared. El naan tradicional usa yogur y a veces huevo en la masa, además del agente leudante, lo que añade un leve toque ácido y hace la miga más tierna que un pan plano de harina y agua sola. La mantequilla o el ghee, que se untan inmediatamente después de hornear, mantienen la superficie suave. Fuera del sur de Asia, el naan se hornea típicamente en hornos convencionales o sobre planchas planas, lo que produce un resultado más suave y menos chamuscado. La cocina auténtica en tandoor es difícil de replicar en casa porque la temperatura de la pared no se puede alcanzar con los equipos de cocina estándar. Pita. El bolsillo no es algo que el panadero añade, se forma automáticamente, y entender por qué explica gran parte de lo que hace a la pita distinta de otros panes planos. La masa se extiende fina, unos 3 a 5 milímetros, y se hornea en un horno extremadamente caliente, idealmente por encima de 230 grados Celsius. La superficie de la masa se sella casi de inmediato al entrar en contacto con el calor. La presión del vapor se acumula por dentro más rápido de lo que puede escapar, y las dos capas del pan plano se separan, creando el interior hueco. Todo el proceso tarda 2 o 3 minutos. Si el horno no está suficientemente caliente, el bolsillo no se forma. El pan sale denso y plano, que sigue siendo comestible pero pierde su propósito estructural. La pita tiene al menos 4000 años de antigüedad.
La evidencia arqueológica y textual del antiguo Egipto y Oriente Medio apunta a panes planos horneados sobre piedras calientes que se asemejan mucho a la pita moderna, aunque el linaje exacto es difícil de establecer. La palabra pita aparece en el griego bizantino, y variaciones del pan existen en una amplia franja que va desde Grecia hasta Turquía, el Levante y el norte de África bajo distintos nombres. En Grecia, la pita suele servirse sin abrir, se usa para recoger salsas en lugar de como envoltura para sándwich. En Líbano y Siria, la versión más fina y suave llamada kubus, es el pan de mesa equivalente a lo que una baguette es en Francia. Presente en cada comida, dado por sentado, esencial. La pita rancia tiene una larga vida culinaria. En la cocina egipcia, la pita seca es la base estructural del fatah. El fatoush libanés usa trozos tostados o fritos como componente de ensalada. Nada se desperdicia. Pan de masa madre. El pan con levadura más antiguo que todavía se elabora en su forma original. Los arqueólogos encontraron evidencia de fermentación de tipo masa madre en restos de pan del antiguo Egipto alrededor del 1500 a.C., y una química similar aparece en hallazgos de la antigua Mesopotamia. Durante la mayor parte de la historia del pan, la masa madre no era un estilo, era simplemente pan. La levadura silvestre era la única disponible. El leudado proviene de un fermento, una mezcla de harina y agua que se deja reposar el tiempo suficiente para que la levadura silvestre y las bacterias del ácido láctico la colonicen. Esas bacterias producen dióxido de carbono, que hace crecer la masa, y ácidos láctico y acético, que le dan al pan de masa madre su acidez. La proporción entre esos dos ácidos determina si el pan sabe levemente ácido o agresivamente agrio. Una fermentación más fría y húmeda favorece el ácido láctico, más suave. Las condiciones más secas y cálidas se inclinan hacia el acético, más intenso. El pan de masa madre de San Francisco se hizo famoso en el siglo XIX durante la fiebre del oro, cuando los buscadores llevaban sus fermentos a la Sierra Nevada. Las bacterias específicas de ese entorno, Lactobacillus sanfrancisensis, ahora reclasificada como Fructilactobacillus sanfrancisensis, producen un sabor notablemente intenso que los panaderos fuera de la región nunca han logrado replicar del todo, ni siquiera usando agua y harina de San Francisco. La levadura comercial, introducida a escala a finales del siglo XIX, casi acabó con la masa madre. Era más rápida, más predecible y más barata de usar. Lo que salvó a la masa madre fue en parte la nostalgia, y en parte el hecho de que la larga fermentación descompone el gluten y el ácido fítico de maneras que algunas personas encuentran más fáciles de digerir que el pan de molde estándar.